¿Por qué Donald Trump está actualmente dominando en las encuestas? Esta pregunta se la hicieron a un senador estadounidense, Mike Brown, senador republicano de Indiana. Y la respuesta que él dio me parece que merece un comentario. Dice una información que leí en Breitbart lo siguiente: el senador Mike Brown cree que Donald Trump domina en las encuestas porque es la antítesis de la política del establishment de Washington. Brown, quien respaldó a Trump en septiembre, habló con el presentador de Breitbart, Matthew Boyle, mientras Trump ganó cómodamente el caucus de Iowa. El senador Hozier, o sea, el senador de Indiana, ese es el gentilicio, dijo que Trump representa un shock para el establishment político. Y dijo, cito, cuando miras lo que representa, está muy claro. Es la antítesis del establishment, la política de DC, o sea, de Washington. Y eso es lo que sacudió el sistema, y es por eso que creo que le está yendo tan bien. E incluso con todas las complicaciones que enfrenta y el hecho de que la otra parte nunca ha aceptado completamente que hay una gran parte de nuestro país que está harto y cansado de los negocios habituales en DC, en Washington. He estado allí durante 5 años, o sea, en Washington. Soy un empresario de Main Street, de un lugar como Indiana, donde creo que estos valores están representados allí. Dadnos menos DC, vivamos nuestras propias vidas, y creo que Trump define claramente eso, y es lo que está haciendo muy bien, añadió. Brown dijo que el país se enfrenta a muchos problemas, incluida la crisis migratoria en la frontera sur, la pésima economía, y los estadounidenses sienten que nadie los representa. Aquí hay algo de eso que en Estados Unidos se ha denominado como el estado profundo, o como le dicen en inglés, deep state. Sería algo así como un gobierno en la sombra, integrado por gente poderosa que se reúne para tomar decisiones, decidir el rumbo de la nación, y cuyas decisiones se imponen a todos los órganos del Estado estadounidense, y que estarían incluso hasta por encima de los políticos electos del país. Esa es una teoría que existe y que ha cobrado fuerza últimamente. Y es una teoría de conspiración que han comprado muchos estadounidenses. ¿Existe realmente el denominado estado profundo? Bueno, yo creo que como gobierno en la sombra, como organización que se reúne para tomar decisiones y que es quien lo decide todo, a mí me parece que eso es un invento. Aunque reconozco que los poderosos, los poderes fácticos, como le llaman, son una realidad en todas partes del mundo. Dígame usted dónde es que los poderosos, los empresarios, entidades religiosas, organizaciones diversas de la sociedad civil, centros de pensamiento, dígame en qué país es que no tienen algún tipo de influencia.
algún tipo de poder. Ese es un fenómeno mundial. Eso existe en todas partes del mundo. Y no necesariamente quiere decir que eso sea totalmente malo. Lo negativo sería cuando esos grupos se imponen por encima de los intereses colectivos de toda una nación, que impongan sus intereses de grupo a todo un pueblo. Pero que un grupo tenga influencia y que de alguna forma trate de proteger sus intereses, eso es legítimo. Antes existían sindicatos fuertes y la idea era proteger al trabajador. Y yo creo que hay incluso mecanismos que se utilizan para ejercer esa influencia, como el caso, por ejemplo, de la institución del lobismo en Estados Unidos. Eso es legal. Hay unos lobistas que representan poderes fácticos, grupos que se reúnen con congresistas, con funcionarios, organizan cenas, viajes, financian actividades para vender sus intereses. El requisito es que usted esté registrado como lobista en algún lugar. Un esfuerzo por un poco transparentar algo que todo el mundo sabe que es un tanto oscuro. Pero hay otros mecanismos, como por ejemplo la financiación de las campañas. El que aporta a las campañas de un político tiene influencia sobre ese político. Y eso se dice y se repite, y todo el mundo lo sabe en Estados Unidos. Y los grupos de poder llevan sus candidatos. Algunos funcionarios saltan directamente desde las juntas directivas de una gran corporación a un puesto público importante. Es el caso, por ejemplo, del actual ministro de Defensa, que antes de ocupar la jefatura del Pentágono, fue miembro de la junta directiva de Raytheon Technology, una empresa del complejo militar industrial. Y eso ocurre con muchos funcionarios, con muchos técnicos de la banca que van a ocupar puestos en la Reserva Federal. Y son formas de asegurar participación en el proceso de toma de decisiones. Ahora aquí cabe una buena pregunta. ¿Realmente es correcto lo que dice este senador, que Donald Trump es un hombre anti-establishment? A mí me parece que eso es una falacia. Porque Donald Trump, recuerden ustedes que fue un hombre que recortó impuestos. Y él recortó impuestos para favorecer a los más ricos. Les recortó impuestos a los más ricos. Y atacó programas sociales. Y fíjense qué curioso. Yo creo que Biden está más identificado con los grupos más poderosos de Estados Unidos. Sin embargo, es el partidario de los programas sociales y es el partidario de gravar con impuestos las grandes riquezas. Bernie Sanders dice que hay que un poco actuar con más resolución en esa dirección, favoreciendo a los trabajadores, pero de todos modos los demócratas tienen en ese sentido unos propósitos más bien definidos que los republicanos y específicamente que Donald Trump. Donald Trump llevó a la Suprema Corte de Justicia a jueces conservadores. Y esos jueces conservadores no solo han fallado sobre el aborto y ese tipo de cosas que hoy son temas que dividen a la sociedad estadounidense,
No, hay otros asuntos que están íntimamente relacionados con el poder económico. Y yo les voy a poner un ejemplo. Ahora mismo se está discutiendo en Estados Unidos la conveniencia o no de una decisión, de un precedente que sentó la Suprema Corte de Justicia en el año 1984. Han pasado ya unos 40 años. Y es el caso Chevron, así se le conoce en Estados Unidos. El caso Chevron, una jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué establece esta decisión? Que cuando exista una ley que contenga algún tipo de vacío jurídico, que se preste a interpretaciones diversas, entonces en esos casos las agencias federales pueden suplir esas deficiencias, esos déficits, aprobando mediante actos administrativos normas que sean capaces de llenar esos vacíos. Y así se han aprobado un montón de decisiones relativas al cambio climático, relativas al tema migratorio, a la posesión de armas y un montón de temas. Y eso es una gran facultad, eso le da un gran poder a la administración estadounidense. Pero ahora, presionado por los grupos conservadores que quieren debilitar la capacidad reguladora del Estado, se quiere anular, dejar sin efecto esa jurisprudencia, de tal forma que la administración pierda esa facultad y que sea un juez el que decida en caso de algún tipo de contradicción entre el órgano regulador y los regulados, que sea un juez el que decida qué es lo correcto. La doctrina se inclinó por darle la facultad a las agencias para que sean las que adopten normas que muchas veces son técnicas y que se supone que el Congreso, que no dispone de gente con esos conocimientos especiales, pues sean los que tomen las decisiones, porque son los que conocen las normas que sean necesarias desde el punto de vista técnico. Pero ahora lo que se está diciendo es, bueno, pero eso es contrario al principio de la división de los poderes, porque resulta que la administración en la práctica está legislando. Pero en el fondo de todo esto lo que hay es la discusión de esos grupos, por ejemplo, para citar un ejemplo, que no quieren tener las limitaciones de las normas medioambientales, y entonces si se despoja a la administración de esa facultad, ellos tendrían más capacidad de maniobra. ¿Por qué? Bueno, porque la legislación estadounidense ni siquiera habla de los gases de efecto invernadero. Habría que legislar y contemplar los detalles. Y aquellas empresas que se manejan en áreas que pueden impactar el medio ambiente, esas empresas están interesadas en la anulación de ese precedente para debilitar la capacidad reguladora del Estado, reitero. Y aquí usted tiene un clarito ejemplo de cómo un político beneficia a unos sectores. Donald Trump es un hombre que defiende
aquellos grupos que fueron los menos favorecidos, estoy hablando en sentido general, por el proceso de mundialización de la economía. Y él, recuerden ustedes que era un hombre que favorecía el proteccionismo, los otros eran partidarios, los más favorecidos con el proceso de mundialización eran partidarios de la economía abierta. Donald Trump abogó por la vuelta a casa de las empresas deslocalizadas. No era un discurso a favor del globalismo. Antes, al contrario. Trump no es un hombre que está libre de esos compromisos. Es un hombre que defiende determinados sectores y tiene el apoyo de grupos que con poder económico en Estados Unidos. Ahora, él utiliza el asunto del establishment, se presenta como un anti-establishment porque eso políticamente le deja beneficio y lo ha explotado eficazmente. Y en eso que es el gobierno profundo, el Estado profundo, ahí ha metido a los Clinton. Y con eso enfrentó a Hillary, con ese criterio, y presentó a Hillary como una mujer que hacía cualquier cosa por dinero. Y él se ponía a él mismo como ejemplo. Ella estaba para mí cada vez que yo la solicitaba porque yo financié a los Clinton. Yo les daba dinero. Y eso lo presentaba como un ejemplo de que el sistema estaba roto según sus palabras. Y él aprovechó eso como lo hizo Milei en Argentina. Milei denunció la casta. Él denunció la casta. Pero y después que ganó las elecciones, pactó con el macrismo, que no hay una expresión más clara de lo que es la casta argentina que los grupos que están ahí en la coalición macrista. Pero a Milei le fue bien y a Donald Trump también con ese discurso. Un poco también explotó este discurso Barack Obama en su primera campaña. Porque recuerden ustedes que Barack Obama fue el candidato demócrata en medio de la crisis del año 2008. A Barack Obama lo catapultó aquella crisis. Recuerden ustedes que la debacle republicana fue tan grande que el vicepresidente de George Bush, Cheney, ni siquiera se atrevió a optar por recibir la antorcha y presentar una candidatura. Era tan impopular que no lo intentó. Y Barack Obama ganó con el discurso de devolverle la voz a los que no tenían voz y denunció la excesiva influencia del lobismo y prometió combatir eso. Y denunció el excesivo poder de Wall Street. Pero desde que ganó las elecciones se olvidó de ese discurso. Sin embargo, inspiró aquel movimiento denominado Occupy Wall Street. Recuerden ustedes, eso apareció en Nueva York, un grupo de manifestantes tomaron una plaza pública, se presentaban en los bancos, hacían denuncias, manifestaciones, irrumpían en las juntas directivas de las grandes corporaciones, denunciando el establishment estadounidense, los grupos de poder, aquellos que se entendía que eran los que mandaban. ¿Y por qué la gente creía eso?
¿Y por qué la gente los que habían perdido su vivienda, los que habían perdido su trabajo como consecuencia de aquella crisis, por qué asumieron esa postura? Porque ellos vieron cómo mientras ellos eran los afectados, pagaban la cuava de aquella crisis, los que la habían creado eran rescatados con dinero público. Y todo el mundo vio cómo iban al Congreso a defender la aprobación de paquetes de ayuda, se hospedaban en hoteles de lujo y llegaban en aviones privados. Que hubo unos congresistas que le dijeron, señores, pero hay que por lo menos guardar las apariencias. ¿Cómo ustedes vienen aquí en aviones privados a buscar dinero público cuando se supone que ustedes están confrontando dificultades financieras? Y la gente que vio eso dijo, pero aquí realmente no hay equidad. Y esto hay que romperlo. Y mucha gente, su decisión fue, el sistema, como dijo Trump, está roto y el hombre que puede ayudar a barrer con todo esto, eso que está diciendo el senador de Indiana, es precisamente Donald Trump, porque aquí hay cosas que huelen muy mal. Y eso es lo que está explicando el malestar que vive hoy la sociedad estadounidense. Donald Trump, lógicamente, no es todo lo que él dice ser, pero él aprovecha eso a su favor. Ustedes quieren un buen ejemplo de cómo es que se expresa el poder de los grupos en Estados Unidos, esos que hoy tienen tanto poder que han cooptado a los políticos y que son los que deciden la agenda del gobierno independientemente de quién esté en el poder. Eso se ve claramente con el tema del sector financiero. El sector financiero fue desregulado durante la administración de Bill Clinton, a pesar de que las regulaciones fueron la consecuencia de una experiencia que vivió Estados Unidos cuando la Gran Depresión y los problemas que se transfirieron al sector financiero. Hubo regulaciones que fueron las que sacaron a Estados Unidos de ese problema y que durante muchísimo tiempo cumplieron su cometido. Pero cuando el mundo entró en la globalización y en la onda de los movimientos de capitales prácticamente sin restricciones, y tomó fuerza la idea de que el mercado se puede autorregular, bueno, pues se abandonaron esas regulaciones y la consecuencia fue la crisis de 2008. Eso fue aprovechado de una manera irresponsable y el mundo se llenó de hipotecas basura. Una historia que no quiero entrar en eso ahora porque creo que es bien conocida. Y entonces después de eso se introdujeron nuevamente regulaciones para evitar que el problema se repitiera. Ahora, ¿qué ocurrió un tiempecito después? ¿Qué ocurrió un tiempecito después? Hace un par de años. Bueno, pues hubo otra crisis bancaria. Y quebraron Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica porque los grupos del poder financiero volvieron otra vez a la carga y consiguieron la flexibilización de esas normas que se habían aprobado después de la crisis del año 2008.
Hasta ahí llega su poder. No obstante esa amarga experiencia que metió al mundo entero en un verdadero problema, no obstante eso, otra vez se volvió a cometer el mismo error. ¿Por qué? Bueno, porque esos grupos tienen tanto poder que son capaces de lograr en una sociedad como la estadounidense un milagro de ese tipo. Un milagro de ese tipo. Entonces yo creo que esto que está diciendo el senador es parte de esa forma que tiene Donald Trump de venderse como el hombre que es capaz de luchar, de enfrentar ese establishment corrupto, como él le llama, que hay muchas cosas que no funcionan bien ahí. Él no deja de tener razón, pero es un discurso que políticamente deja sus frutos. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.